Buenas tardes, hoy estamos acá con las profes Eve Gutiérrez y Lula Aredes y vamos a hablar de un tema súper interesante. En base a un trabajo que ellas presentaron en una ponencia que habla sobre militancia y memoria en los 70, hoy vamos a estar ahondando en esa cuestión. La idea es que expliquen un poquito a qué nos referimos cuando hablamos de memoria. Y testimonio puede ser también, si hay alguna diferencia, en la historia. Cuando hablamos de historia, estamos haciendo referencia a ese relato, a esa construcción o interpretación del pasado que suelen escribir, porque es una historia escrita, los historiadores. Mientras que cuando hablamos de la memoria y con ello los testimonios, estamos haciendo referencia más a los sentidos que se construyen en el presente acerca de ese pasado, ¿no? Entonces allí cobran relevancia los testimonios que nos muestran, en muchos casos, otras versiones de ese pasado, y por eso, bueno, son importantes recuperarlos. ¿Y cómo hacemos con esto de trabajar la historia reciente, que muchas veces se empieza a cuestionar el tema de la subjetividad y también de la memoria para la construcción de la historia? Cuando hablamos justamente de memoria y sobre todo del pasado reciente, tenemos que tener en cuenta que es un pasado en el cual los sujetos, los actores sociales todavía están vivos, ¿no? Y sobre todo en muchos casos están en el poder, ¿no? Entonces, eso inevitablemente lleva a esa reflexión acerca de la subjetividad. Por ahí podría entrar en juego la cuestión de cómo abordarlos, ¿no? Con qué criterios, o de manera crítica o contrastando con otras fuentes. Eso puede ser una manera de llegar a esos testimonios que son, por supuesto que son subjetivos, pero que también deben ser incluidos como parte de nuestro pasado. Teniendo en cuenta esto, sí podemos decir que es posible hacer historia desde la historia oral, desde los relatos, de los testimonios, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, como manera de complemento de lo que decía la compañera con respecto a la historia local y a la importancia de la memoria, agregar de que la historia se nutre de la memoria, ¿no? De esto de poder hablar de una memoria como práctica colectiva de rememoración, de poder hablar de huecos, de fracturas, de dolores, de trauma, de hablar de la historia como un discurso crítico, también como una reconstrucción sobre esos acontecimientos, esos sucesos del pasado, ¿no? Y de la historia reciente como un pasado vivo, como un pasado inconcluso, un pasado que irrumpe y también nos impone preguntas, que adolece todavía, que tiene fracturas, que tiene huecos. Me encantó leer su trabajo porque comparto esto de que hablar de historia no es hablar necesariamente de un pasado que ya no existe, sino que, como dicen ustedes, es hablar del presente y de cómo estamos atravesados por ese pasado. En su trabajo ustedes hablan de cómo está compuesto por procesos que son múltiples y que también son conflictivos. ¿Qué nos podrían contar de el proceso de elaboración de este trabajo, cómo fue la recopilación de las fuentes o cómo se les ocurrió abordar este tema? Bueno, con Lourdes formamos parte de un proyecto de investigación, un equipo de investigación de la Facultad de Humanidades que lo dirige el profesor José Ariza, y elegimos como tema trabajar las trayectorias y las memorias militantes de dos presas políticas como Lila Macedo y Cristina Ibáñez. Se enmarca, digamos, dentro del proyecto y a partir de ahí decidimos el abordaje de las memorias de estas presas políticas. Hay como dos interrogantes grandes. Por un lado, la cuestión de si en Catamarca no pasó nada, ¿no? Que eso ya hace tiempo, varios historiadores locales los vienen planteando. Y por otro lado, el lugar de las mujeres, ¿no? Porque nosotras indagamos en trabajos anteriores, por ejemplo, respecto de el rol de la mujer, por ejemplo, en la década de los 70, y en el diario La Unión, que es una de las fuentes documentales que tenemos, la mujer aparece, bueno, en los roles tradicionales. Sin embargo, en las movilizaciones, en los conflictos del periodo, vemos la presencia de las mujeres. Atravesada por esa cuestión, también es que nos interesó el abordaje, en este caso, de las presas políticas. Ustedes mencionan de que hay procesos históricos que en algunos momentos
son tenidos en cuenta y en otros momentos son silenciados. Teniendo en consideración nuestro presente, la actualidad argentina o latinoamericana también, como hay gobiernos de derecha y que son autoritarios, que operan a través de la censura, de la represión. Es interesante tener en cuenta esto, cómo se va produciendo, o por lo menos en esta época estamos viendo el intento de vaciamiento simbólico de esto que ustedes en su trabajo buscan recuperar. Sí, bueno, también es escribir un poco desde la resistencia, ¿no? Encontrar en la escritura por ahí un lugar de resistencia a estos nuevos contextos, ¿no? Nosotros hablamos ahí de que la memoria por ahí habilita, digamos, a hablar de ciertos silencios en determinados contextos políticos que lo habilitan, ¿no? Entonces, bueno, en este caso creo que es importante seguir escribiendo sobre esto a pesar de los nuevos panoramas políticos. En el trabajo también recuperamos, hacemos alusión a lo que se refiere de historia de las memorias, que es con lo que comentaban ustedes, como en determinados momentos se puede hablar de determinados temas o quizás no, y que son recuperados después, como por ejemplo en el caso de Lila, en donde ella plantea que cuando ella recupera la libertad después del 79 decide volver a Catamarca, pero cuando vuelve encuentra un panorama en el que ni siquiera los que habían sido sus amigos la reconocen como tal, como esto de cambiar de vereda, hacer como que no la conocieran, constituye esa manifestación de lo que usted mencionaba anteriormente, ¿no? O el hecho de cómo se reincorpora ella en su trabajo, en la parte pública, pero no así en la parte privada, en donde el hecho de haber sido presa política constituía para ella una barrera de conseguir trabajo en el ámbito privado. Y eso también tiene que ver con la parálisis social, ¿no?, que se generó a través del terrorismo de Estado, esa cuestión social de no involucrarse, de dejar de lado a lo otro. ¿Qué rol juega la educación en torno a estos temas que estamos hablando? Bueno, qué pregunta. Sí, otra cosa para agregar, además de lo que contaba acerca de Lila, que es una de nuestras entrevistadas, también en el caso de Cristina, que es la otra entrevistada, ella, digamos, cuenta cómo luego de volver del exilio, también vive eso, ¿no? Entonces, como que hay cierta continuidad de eso aún en periodos democráticos, ¿no? Entonces, ahí creo que la educación juega un rol importante en recuperar esas otras visiones del pasado. Sobre eso, creo que a partir del 2010, por ahí un poquito más, en esa década que ya está un poquito lejos, se hizo mucho trabajo, ¿no? Hay mucha producción por ahí de Escuela y Memoria, muchos artículos, muchos libros que llegaron a las escuelas y se trabajó bastante, incluso, bueno, el 24 de marzo, ¿no? Establecerlo como un feriado nacional, como una fecha que se trabaja en las escuelas, creo que es importante para recordar, aún, digamos, en este contexto nuevo que por ahí fue cuestionado, pensemos en el video del 24 de marzo, ¿no? Cómo hay una historia oficial o desde el Estado que vuelve a cuestionar eso que parece un acuerdo ya, ¿no?, a nivel social, hasta hace no mucho tiempo y que de nuevo vuelve a ser interpelado. Entonces, bueno, creo que justamente es necesario seguir abordando eso, estudiándolo, investigándolo y también enseñándolo, ¿no?, poniéndolo en el debate, por lo menos en el aula. Y eso tiene que ver con lo que ustedes dicen en su trabajo respecto a la historia es una construcción, hay una construcción permanente de sentidos y reinterpretaciones de esos sentidos, y también tener en cuenta que definitivamente no hay nada ganado, que son luchas que se deben dar constantemente y que tal vez el aula sea uno de esos espacios. Coincido con uno de varios de los eventos académicos en los que hemos tenido la posibilidad de participar o de escuchar a los expositores, son donde uno de los que disertó planteó esta necesidad de sentar un posicionamiento ético con respecto a esto, sobre estas cuestiones del nunca más, por ejemplo el día también de la memoria, la verdad y la justicia, que lo dijeron ustedes recién, de la historia como una construcción, y también esto que decía la compañera de la resistencia, también de las luchas, ¿no?, también de las militancias y demás, y de recuperar estas voces que también tiene que ver lo que ocurrió en su momento, de por ahí de contradecir o de confrontar con los discursos oficiales, mediáticos que circularon
determinados momentos también. Ya que nombran el tema de la militancia, me gustaría saber un poco más qué era ser militante en los 70 para que después, si quieren, podamos hacer una contraposición o por ahí una comparativa de qué es ser militante hoy. Nosotras reconstruimos, un poquito nos aproximamos en realidad porque, bueno, las investigaciones suelen ser así, ¿no? Como primeras aproximaciones, a cómo fueron las trayectorias militantes de, en este caso, estas dos mujeres que luego van a ser presas políticas, y ellas coinciden, ¿no? Con un contexto, ¿no? La década de los 70, marcada por la conflictividad social, por los movimientos sociales, y que aunque no lo creamos, en Catamarca también sucedió, ¿no? En el caso de Cristina, ella tiene una experiencia militante universitaria en la Universidad de Tucumán, en donde estudia y se recibe de psicóloga, y después cuando llega a Catamarca comienza a encontrarse con otras personas. Ella trabajaba en el Hospital San Juan Bautista cuando se produce lo que es la masacre de Capilla del Rosario, y de algún modo comienzan a organizarse, ¿no? Para brindar ayuda, ¿no? Esto de que se garanticen como los derechos, ¿no? Bueno, eso podemos advertir, y cómo después esa militancia se va transformando, ¿no? Ya después en el exilio tiene otro tipo de militancia más vinculada con la cuestión de la educación popular, y actualmente tiene una militancia vinculada a los derechos humanos. Entonces, siempre ante una situación de injusticia vemos cómo se va transformando esa militancia, pero tiene que ver con un compromiso. O sea que la militancia no necesariamente está unida a una militancia partidaria. Claro, no necesariamente, ¿no? En consonancia con lo que ustedes referían a esto de que no solamente tenía que ver con participar de un espacio político en un contexto que había movilización, que había violencia política, en el caso de Lila, ella es detenida en el 74 en el gobierno de Hugo Mots. En ese momento ella contaba con 18, aproximadamente 18 años, trabajaba en el área de prensa y difusión del Ministerio de Bienestar Social, y se encontraba estudiando, era estudiante de la carrera de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Catamarca y militaba en la Juventud Peronista, ¿no? Ella considera como el motivo de su detención el hecho de haberse solidarizado con lo que pasó en Capilla del Rosario, ¿no? Esto también da cuenta del compromiso también con la dimensión humana que tiene que ver con la solidaridad, que ella lo practica en ese momento como militante y que también la encuentra cuando ella hace sus recorridos sobre cuáles habían sido los lugares en donde ella estuvo detenida, por ejemplo lo de Devoto, que es en donde ya se menciona la solidaridad que encuentra por parte de las otras presas, en un momento en donde ni ella se encontraba consigo misma, digamos, como que se encontraba en el límite de su condición humana, y encontró allí esa solidaridad, ese compromiso en sus pares, que también eran mujeres, ¿no? Y militantes. Respecto a la actualidad, ¿qué ven ustedes? Porque se dice mucho de que hoy la militancia en realidad van por el chori, van por el plan. Está vapuleado el término militante. Eso es parte, ¿no? De un relato, de un discurso que ha impregnado bastante bien. Podríamos decir que es algo que un triunfo, digamos, una batalla que ha sido ganada, respecto de entender que la militancia, bueno, es como que hay intereses personales, o que son vagos, una serie de prejuicios en torno a que creo que me parece que quizás en el otro contexto habrá tenido algunos elementos, ¿no? Por eso después cuando ellas regresan, ¿no? También o sea, la gente cruzada de vereda, bueno, tiene como también una connotación negativa en ese entonces, y creo que ahora también, y por ahí es lo que lleva a que muchos jóvenes no se involucren, porque bueno, es el discurso que predomina y predomina en las redes. Hay que pensar también en el aula qué se entiende por militancia, o que no es eso, ¿no? Que la militancia no es para vagos, sino que tiene que ver con un compromiso social. También otra cuestión, otro prejuicio que existe mucho en este último tiempo es la cuestión de que a los jóvenes no les interesa la política y demás, o que están en otra, pero en realidad sí, solamente que son otros intereses. Entonces hay que saber cómo encontrar cuáles son, escuchar más a los jóvenes. Son otros los intereses, son otros los tiempos, por lo tanto Sí. también son otras las llegadas. Hay discursos, frases, como por ejemplo el no te metas, el algo habrán hecho, y esta cuestión del estigma a la militancia
esto de van por un chori o hay intereses personales en el trabajo territorial, las militancias en los barrios y demás. A diferencia de los 70, hay otros espacios en donde también se milita, ya sea por las cuestiones de ambiente, por las diversidades y demás que tienen que ver con las redes sociales, en donde también hay mucha presencia de los discursos de odio, de negacionismo y demás. Lo que me pareció muy importante es algo que dijiste vos respecto al posicionamiento ético. Eso es fundamental para comprender esta noción de militancia y creo que también pensar desde las aulas esto de que por ahí los adultos dicen, o en muchos espacios se dice, yo no quiero hacer política, o no, a mí la política no me interesa, o yo soy neutral. ¿Cómo podemos hablar, explicar o brindar argumentos de por qué no somos neutrales en esta vida y que todo lo que hacemos se convierte en un acto político al fin y al cabo? Yo creo que la historia y el pasado nos brinda muchas herramientas para pensar eso, ¿no? A partir de que es un discurso más que circula y desde ahí poder como desmontarlo y ver, bueno, de dónde viene, de qué sectores proviene esta idea, esa puede ser una vía. Pensar en la cuestión de los derechos, ¿no? Que fueron a partir de luchas, muchas de las cuales eran militantes, políticas. Para ir finalizando, es una pregunta que les hago a todos los entrevistados. ¿Cómo podemos hacer desde las aulas, porque son profes, y desde la historia, para incentivar a los jóvenes, a los adolescentes, para hablar de memoria, generarles el interés, por lo menos tratar el tema de la militancia y no verlo como una mala palabra? Yo creo que tenemos muchos recursos. Justamente antes de venir estaba revisando qué había en las redes y, por ejemplo, hay un archivo de la memoria de la provincia, tenemos sitios o instituciones como la Casa de la Memoria que siempre están abiertas, ¿no?, a brindar charlas. Hay un libro que se llama Nosotras en Libertad, que justamente es de las presas políticas, que es un audiolibro, o sea, tiene partes de audio, partes de testimonios, que también está bueno, y todo eso son de acceso libre. Eso, pensando en encontrar como otros formatos más cercanos a los jóvenes que generen un interés, ¿no? Y también escucharlo, porque ellos tienen también historias para contar desde sus barrios, de sus lugares, de sus escuelas. Escuchar que hay otras memorias, hay otros relatos, partiendo de ahí, ¿no?, de lo cercano, y bueno, a partir de ahí ya podemos comenzar a ir profundizando por otros caminos, ¿no? Creo que eso puede ser una estrategia. Voy a ser reiterativo con la compañera, pero coincido con lo que ella dice con respecto a esto de poder preguntarle a los chicos, a los jóvenes, sobre cuáles son sus inquietudes, sus miradas, cuáles son sus demandas también, ¿no?, con respecto a la política, a las militancias y demás, y qué es lo que tenemos dentro de lo cercano, llámese pueblo, barrio y demás. O quizás en su propia familia encontrar un militante en el marco de lo político, de lo social, que también le permita sentir a esa militancia o a esa política como algo también cercano. Se plantea un desafío, porque en un aula va a haber diversidad de testimonios, de anécdotas o de experiencias que quizás tuvieron su familia, o por ahí quien te dice, hay chicos que están dentro de la militancia, como para apelar a la tolerancia. Aquí hay diferentes visiones, diferentes interpretaciones, diferentes formas de vivir. Y creo que hoy, más que nunca, es importante pregar por el tema de la tolerancia y el respeto hacia el otro. Lamentablemente hay como que volverlo a traer al centro de los debates, como validar, ¿no?, las distintas voces, las distintas opiniones, y siempre en el marco del respeto, ¿no?, bueno, hasta dónde, cuáles son también los límites que podemos tolerar dentro de la libertad de opiniones, ¿no? Y que también tiene que ver con esto de la construcción de una sociedad cada vez más democrática, con esta cuestión de la formación integral. Algo muy valioso que tenemos es la ley 26.150, que es de la ESI, en donde tenemos un eje que aborda también la cuestión de los derechos, que aborda sobre esta cuestión de la convivencia, de la coexistencia, de la cuestión de la empatía y demás. Si seguimos hablando de esto no vamos a terminar más, porque hoy en día están como muy sobre la mesa, y te diría que hasta yendo un pasito hacia atrás con todo esto. Muchas gracias, chicas, por venir, por acceder a esto. Seguramente las estaré llamando para otra,
porque es un tema muy amplio, muy interesante y sobre todo poder hablar desde el plano local, de cómo en Catamarca sí pasaron cosas muy fuertes, muy profundas. Les agradezco. Muchas gracias.